Están portando una banderola que la podemos leer, Araceli. Ahí dice, Federación Peruana de Fútbol, protejan y respeten al fútbol femenino, es lo que menciona la pancarta. La discriminación es la base estructural para todo tipo de violencia, ¿no es cierto? Las desigualdades para las mujeres también, ¿no? El tema de los sueldos, que mujeres y hombres ganen en muchos casos unas sumas realmente bastante significativas, es una forma de discriminar a las mujeres, con lo que nosotros tenemos que luchar para que se mire, ¿no es cierto?, el deporte, la participación de la mujer en el deporte con igualdad de condiciones. Claro que sí, todavía es un espacio que tenemos que ganar. Estamos, ¿no es cierto?, estamos en esa lucha por conquistar esos derechos en este nuevo espacio deportivo. Y las mujeres que están ahorita, ¿no?, y las mujeres que antecedieron, son las que son históricas realmente, porque están ganando un espacio que hace cuántos años no teníamos. Entonces, cada paso que vamos es un hito que se va ganando para las mujeres que vienen atrás nuestro. La verdad, lo de hoy es un llamado de auxilio, porque el fútbol femenino tiene para ser desarrollado mucho más. Hemos caído en un hoyo negro. Hay una suerte de violencia sistemática contra la mujer, entendido con mujer no solamente en términos sexual, sino en términos de género, en cuanto a identidad se refiere, debido a que está rompiendo los cánones patriarcales, machistas o sexistas. El deporte tiene que ser accesible para las mujeres, tanto del ámbito urbano, rural, porque tengamos en cuenta que las mujeres también somos diversas, ¿no? En principio esto tiene que ser así porque es un derecho humano, ¿no? Al disfrute, a la educación, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, porque sabemos que el deporte incide en relación a estos derechos. En Perú rige el principio de la igualdad y no discriminación. Entonces, en un país que quiere avanzar hacia la igualdad, no debería las mujeres excluirse, ¿no?, o discriminarse por practicar deporte. Aparte que creo que el hecho de que las mujeres practiquen deporte ciertamente puede contribuir a transformar estos imaginarios sociales, estos roles de género de lo que estamos hablando, ¿no? Sería romper como paradigmas, ¿no?, que se han ido gestando en nuestra cultura. El mundo entero se pone en alto para poder reflexionar y comprometerse a seguir haciendo todo lo posible en todo nivel para poder cambiar esta historia, esta triste realidad, esta vulneración de derechos que sufren las mujeres cotidianamente con la violencia en todas sus manifestaciones. Este año el Perú ha decidido poner como mensaje "Actuemos ya", como una invocación a la participación de todas y todos para poder salvar a nuestras niñas y adolescentes de la violencia sexual. Gracias por todo, muy bien. Este triunfo será para nosotros, pero dos equipos en elección. En el Perú no hay un número exacto de equipos que participan en el fútbol femenino. Sin embargo, cada año, desde 1996, muchas mujeres comenzaron a competir en los torneos oficiales Metropolitano de Fútbol y la Copa Perú, organizados por la Federación Peruana de Fútbol. Aunque el paso del tiempo ha permitido el desarrollo de la disciplina, las futbolistas todavía luchan con muchos oponentes fuera del campo, obstinados e inflexibles como la desigualdad, la discriminación y la violencia. A finales de marzo del 2021, una denuncia de violación y tocamientos indebidos puso en evidencia el flagelo de muchas niñas y adolescentes que sueñan con un futuro dentro del fútbol. El director técnico Everson Inca Pauyo, y además presidente del equipo Real Apurímac de la ciudad de Abancay, fue denunciado por abuso sexual y tocamientos indebidos en agravio de 6 adolescentes deportistas. A nosotras, a la institución en donde trabajo, que es APRODEP, llega la denuncia por parte de una de las
integrantes de este equipo de que este entrenador había tenido situaciones de acoso, hostigamiento sexual contra las jugadoras, ¿no? Ante ello, nosotros acompañamos en este primer momento, ¿no?, de que las adolescentes puedan acceder a todos los servicios que brinda el Estado. El agresor, valiéndose de su cargo, abusaba de sus dirigidas y las sometía a tocamientos indebidos a cambio de minutos en el campo de juego. Con las jugadoras, con todo el equipo, se descubre que este señor había abusado sexualmente, lo que provocó que todo el equipo, todas las chicas que estaban dentro del equipo se indignaran y se movilizaran para que estas 6 niñas puedan acceder a justicia. Según las víctimas, los hechos ocurrieron en los camerinos del estadio Maucacalle de Apurímac. Las situaciones de violencia de género, ¿no?, las situaciones de violencia contra las mujeres en las diferentes edades, ¿no?, tiene que ver con una relación de poder. Generalmente se dan espacios, efectivamente, donde quien agrede tiene la capacidad de someterlas, son sus subordinadas, porque imaginemos en esta situación, y sobre todo cuando son casos grupales, ¿no?, ¿qué les dicen esas personas para que estas chicas no hablen, para que no cuenten, ¿no es cierto? Y cada vez son más las que son víctimas. La masculinidad matriarcal, me refiero a la mala masculinidad, se desarrolla mediante el ejercicio de poder. La masculinidad es dominación. Si no hay dominación de por medio, no hay masculinidad. Este control del patriarcalismo no solamente es un control cultural, es económico y político. Los hombres han desarrollado y hecho la civilización de los derechos, han construido y desconstruido el mundo en torno a guerras, conflictos. Por eso es que esta imposición sexual que puede haber de unos sobre otras, o esta dominación, termina siendo resultado o está vinculado a este ejercicio de poder o busca ejercicio de poder, que nunca va a cesar. Entonces se va a ver todos los medios posibles para poder justamente controlar a la otra. Y el mejor espacio de control es el del cuerpo, o sea, el de la sexualidad. Tras la denuncia, Inca Pauyo, de 48 años en ese entonces, fue detenido una semana después de manera preliminar. Se encontraba escondido en una habitación dentro del inmueble que habitaba junto con su esposa en la avenida Circunvalación de la ciudad de Abancay. Y en situaciones de violencia sexual hay todo un síndrome, y quería señalarlo, porque a veces después de mucho tiempo las víctimas denuncian, ¿no? Hay un síndrome que se llama el síndrome de acomodación, ¿ya? Y que tiene que ver con toda una explicación, porque a veces decimos, no, ¿por qué pasa? Pero ha pasado un año, ha sido víctima. Entonces tiene que ver con cómo se afecta a la víctima y esta imposibilidad de pedir ayuda. Y muchas veces tiene que ver, oye, si tú cuentas algo, ¿no es cierto?, ya no vas a estar en el equipo, te saco del equipo, te empiezo a castigar, porque quien tiene el poder, ¿no es cierto?, lo ejerce y es la forma de finalmente violentar a las víctimas, ¿no? Luego de ello, quien asume el caso es el Centro de Emergencia Mujer del CEM de Abancay, y quien continúa con el proceso por 2-3 años, ¿no? 2 años más. Nosotras concluimos ahí el acompañamiento, ¿no?, entendiendo que ya el Estado había o estaba garantizando este acompañamiento legal, psicológico y social a las niñas, ¿no? Tras las investigaciones por parte de la Fiscalía y el Ministerio Público de Apurímac, fue declarado culpable en abril de este año. Se habría sometido al principio de conclusión anticipada, es decir, aceptó ser culpable para disminuir la pena, recibiendo condena de 35 años de cárcel y el pago de 45,000 soles por reparación civil. Pero, ¿cómo funciona la ley ante casos de abuso sexual, sobre todo en menores de edad? Acá hay que señalar que en el Perú el gran problema para acceder a la justicia no tiene que ver con las penas, tiene que ver con la aplicación de la ley, que lo hacen finalmente magistrados, magistradas de carne y hueso, ¿no? Fiscales de carne y hueso. De hecho, en el Congreso de la República hay un proyecto de ley para prohibir la aplicación del principio de oportunidad en los casos de violencia contra las mujeres, ¿no? Y precisamente ese proyecto de ley, de aprobarse, digamos, tendría este efecto positivo en casos como el que tú comentas.
hay que tener en cuenta que en el Perú la violación hacia menores de 14 años se sanciona con cadena perpetua. Es, digamos, uno de los delitos que amerita mayor gravedad en la sanción. Igual el feminicidio tiene penas altas, ¿no? Y en sí, muchos de los delitos contra violencia hacia las mujeres tienen sanciones altas. El gran problema, repito, no es tanto lo de endurecer o no las penas, sino tiene que ver con la aplicación de la ley que hacen los operadores de justicia y que lamentablemente no lo están haciendo de manera diligente, ¿no? Sino más bien de manera revictimizante, muchas veces contra las víctimas. ¿De qué manera trabaja el Estado en la lucha contra la violencia de género? El llamado a la participación de todas y todos es con respecto a una forma de violencia que hoy está atacando a nuestras niñas y adolescentes, la violencia sexual. Solo en lo que va del año, de enero a octubre, los centros de emergencia mujer han recibido más de 18.000 casos, según la información de la ministra Nancy Tolentino al interior de la campaña Actuemos Ya. De este modo, en el marco de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del programa Aurora, pone a disposición servicios integrales y de prevención para todos y todas aquellas que hayan sufrido a manos de sus agresores. Yo creo que el servicio que es más fácil de recordar, el servicio que tenemos más al alcance porque podemos llamar desde un teléfono público, celular, un fijo, es la línea 100. La línea 100, llamando como decíamos las 24 horas, van a encontrar información del servicio más cercano, ¿no es cierto?, que proceder, hacer la denuncia, porque en casos de violencia sexual o de violación sexual hay que hacer la denuncia, ¿no? En todos los casos, en realidad, acudir a los centros de emergencia mujer para que desde el primer momento tengan un acompañamiento especializado para hacer frente a lo que corresponde a la acción legal de la denuncia. Dispone además múltiples servicios de ayuda y acompañamiento a las víctimas y su entorno, por ejemplo, el SAU o Servicio de Atención Urgente, que proporciona el despliegue inmediato de soporte a las víctimas. Hay que señalar que el 85% de los casos son mujeres, mientras que el restante son niños, adolescentes y adultos, según las estadísticas del Ministerio de la Mujer. ¿Cómo disminuimos entonces las cifras que indican las agresiones en contra de las mujeres? Para romper con esos esquemas necesitamos una revolución en comunicaciones, una revolución informativa. Necesitamos que haya una mayor inserción de especialistas en temas de género, independientemente de la carrera, en los medios de comunicación. Necesitamos que se toquen estos temas obligatoriamente en las escuelas y colegios. Y necesitamos que, en general, en términos generales, las familias y personas, en términos generales, puedan entender, reconocer y escuchar estos temas en determinados espacios en donde se imparta educación de género, o educación sexual, o educación de género en términos generales, en diferentes partes del Perú, tanto zonas rurales como zonas urbanas. Eso es importante. Sin embargo, el Perú, gobernado desde hace ya muy buen tiempo, principalmente por sectores muy conservadores, dificultan esa tarea. ¿Cuáles son los desafíos y abordajes para las mujeres que se atreven a ir más allá de lo que la sociedad les impone? Debería, pues, una norma como la que estamos pensando que debería existir, debería establecer la obligación de que estos clubes, ¿no?, estas entidades que tienen que ver con deporte, puedan tener, por ejemplo, secretarías, ¿no?, de género que pudieran promover la transversalización del enfoque de género dentro de, y también debería, pues, establecerse la obligación de que cuenten con reglamentos de prevención, de sanción, ¿no?, de este tipo de discriminación y violencia. Entonces ahí nosotros tenemos que trabajar fortalezas para que ellas hagan frente, ¿no?, para que estas situaciones no las limiten, que el club en este caso tenga todos los elementos, los conocimientos para el abordaje, porque también incluso en el deporte sabemos también que se presentan situaciones de violencia dentro del equipo, de repente entre los nuevos jugadores, las jugadoras, entrenadores, entre otros, que tengan los recursos para poder atender estas situaciones, saber qué hacer en estos casos, y también promover que los clubes tengan una mirada con enfoque de género. ¿Por qué es importante que las mujeres y hombres abran espacios dentro del deporte?
hay todo una mirada sobre el deporte, en especial en el fútbol, como en Australia, donde señalan que uno de los grandes espacios para trabajar precisamente este tema del machismo ha sido el fútbol, ¿no? Que las mujeres ingresen a un deporte donde efectivamente socialmente ha sido considerado para hombres. Nosotros desde las direcciones, en este caso sí, las direcciones generales, como tenemos la dirección de igualdad, tiene un trabajo con un club de fútbol, ¿no? Para dar información, orientación a las deportistas, ¿no? A las futbolistas, y precisamente también ellas puedan desenvolverse en un ambiente seguro, libre de violencia. El 58% justifica algún tipo de violencia contra la mujer, según la encuesta ENARES del INEI. Ahí hay un problema porque mientras no transformemos esta cultura, esta sociedad que normaliza la violencia, finalmente esta sigue reproduciéndose, ¿no? Por eso es que nosotras siempre exigimos la garantía e implementación de la educación sexual integral, porque precisamente apunta a transformar estos imaginarios sociales. Pero un segundo factor estructural que explica por qué la violencia se sigue reproduciendo tiene que ver con la impunidad, que muchas veces el Estado genera cuando sus instituciones públicas, pensemos en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en la Policía y los distintos entidades y servicios que tienen que brindar protección a las víctimas, no funcionan, no cumplen con sus obligaciones de debida diligencia reforzada, ¿no? Pensemos en un caso de una mujer que sufre violencia física y psicológica y va a una comisaría a denunciar. Lamentablemente lo que se ve en muchos casos es que esta denuncia no se traduce en una protección efectiva sobre su vida, sobre su salud, sobre su integridad, y estas mujeres en muchos casos terminan siendo matadas a pesar de que han acudido al sistema de justicia. La lucha contra la violencia hacia las mujeres es una tarea que debe iniciar con la erradicación de patrones de conducta para fomentar que hombres y mujeres vivan en armonía y en igualdad de condiciones. Denunciar es importante porque hace visible la situación de riesgo en la que se encontró una mujer y la afectación que ha presentado a partir de un hecho. Entonces no nos quedemos calladas, el silencio no es la mejor opción. Nosotros tenemos que levantar nuestra voz de protesta. Esa es hacer visible, llamando a la línea 100, acudiendo a un centro de emergencia mujer, acudiendo a una comisaría a hacer la denuncia. Entonces ese es el mensaje, creo yo, para luchar contra la violencia.